Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Saludos, este es Carlos Dávila, hablándoles desde la ciudad de Alamogordo, Nuevo México. Un artículo que estuve leyendo en este día me llamó la atención sobre una sortija que encontraron en lo que conocemos hoy en día, se conoce como las ruinas de una de las fortalezas de Herodes el Grande que él construyó, llamada el Herodión, que está localizado muy cerca de la ciudad de Belén. El artefacto, que es una sortija muy sencilla, algo así como esto que tengo en mis manos, fue encontrado para la década de los 60, pero no pudieron hallar mucha información en el objeto en ese entonces, pero recientemente, creo que en el 2018, ya utilizando otra técnica moderna, pudieron limpiarla bien y, para sorpresa de ellos, se dieron cuenta que tiene las iniciales de Poncio Pilatos. Entonces eso es algo importante porque de alguna manera pueden hacer la conexión, porque en esa fortaleza, de las varias fortalezas que hizo Herodes el Grande, se sabe históricamente entonces que Pilatos llegó a utilizar esa fortaleza como casa de verano en sus días. La fortaleza fue construida unos 20 o 25 años antes de nuestra era, pero para el tiempo de Poncio Pilatos estaba en todo su apogeo. Y obviamente el que se haya podido corroborar que la sortija lleva las iniciales de Poncio Pilatos es algo muy significativo, porque históricamente hay datos entonces sobre Poncio Pilato que no cabe la menor duda que él estaba fungiendo en esos días en que Jesús de Nazaret estaba llevando a cabo su ministerio. Entonces es que se puede hacer la conexión entre Poncio Pilatos y entonces Jesús de Nazaret. Eso es lo que les llama la atención a algunos y especialmente a personas que todavía quisieran probar históricamente algo sin lugar a dudas de que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico y real que habitó en la tierra de Judea para ese tiempo. Entonces sabemos, sí, por los romanos y por la historia y por otros descubrimientos arqueológicos, que sí, Poncio Pilatos estuvo fungiendo durante ese tiempo, y el hecho de que hayan encontrado esta sortija es un punto más a favor para aquellos que quieren hacer la conexión y buscar quizás un tipo de eslabón perdido que pueda probar la existencia de Jesús de Nazaret. Nosotros, como pueblo de Dios, y ustedes que creen que Jesús de Nazaret fue un personaje real, pues no es muy difícil aceptar esto, y mayormente lo hacemos por la fe. No necesitamos pruebas de que Jesús de Nazaret estuvo entre nosotros hace unos 2000 años atrás, pero es bueno, y me llamó la atención y quería hacer el comentario, porque hay muchas cosas de las que podemos hablar, y les he hablado antes respecto entonces a la nación de Israel. Entonces es necesario recordar que si creemos la Biblia, creemos toda la Biblia, entonces no solamente lo que nos concierne o lo que más nos interese, no, sino que desde los principios, el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda ella, como les he dicho antes, es la verdad. Eso no hay por qué ponerla en duda, y yo creo que la Biblia no se contradice si nos dejamos guiar por aquel que la inspiró. Claro, fueron muchos autores, fueron muchos libros que se pusieron juntos y se hizo un compendio, ¿no?, de libros, y que es lo que conocemos como los libros que fueron aceptados o canónicos, y los tenemos en cierta manera organizados, ¿no?, que podemos hacer algo histórico de ello, aunque la Biblia no es un libro histórico,
sino que es un recuento de los tratos de Dios con su pueblo a través de la historia, desde los días de Adán y Eva hasta los días de hoy, y en particular con el llamado que Dios le hizo a Abraham. Y de ahí entonces Dios le dio promesas a Abraham que nos alcanzan a nosotros hoy en día y nos alcanzarán hasta el fin de los tiempos. Y es muy importante poner y atar los cabos y poner todo esto en su perspectiva correcta, como se dice, porque a través de la fe podemos creerle a Dios entonces y podemos creer todo lo que la Biblia dice. Y entonces hay cosas que verdaderamente nos conciernen a nosotros como pueblo de Dios, y a raíz de lo que está pasando en el mundo entero, en las naciones de la tierra, parece que algo no está del todo bien en la manera en que las naciones de la tierra se están comportando unas con otras, y solamente tenemos que ver a las situaciones que están ocurriendo en lo que conocemos como Europa, en esas naciones que se encuentran ahí, especialmente si hacemos otra conexión en la zona geográfica de lo que era el antiguo imperio romano hasta nuestros días aquí en las Américas y lo que está pasando en nuestra nación, particularmente, ¿no? Cómo la sociedad ha cambiado y cómo hay una forma de pensar muy diferente a la que se solía pensar años atrás. Entonces, tomamos en cuenta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero si vamos a la luz de la palabra, queremos encontrar la conexión. Y hay muchas profecías que se hablan en la Biblia sobre el pueblo y la nación de Israel, pero hay algo nada más que quiero comentar en estos momentos, y es recordando que el Señor Jesús dio, por ejemplo, una parábola en especial. Hizo una historia sobre un hijo que abandonó su hogar, tomó su heredad y le dijo al padre: me voy, dame mi heredad, que me voy a tener mi vida independiente como la quiero tener. Y sí, en la parábola, en la historia, sabemos que el hijo se fue de la casa, y vinimos a conocer la parábola como la parábola del hijo pródigo. Y el punto de esta historia, de esa parábola, es que el hijo llega un momento en que regresa a casa. En cierta manera, la historia de Israel es como la de un hijo pródigo, que a través de la historia y a través de las desobediencias, las rebeliones, dejó a su padre, abandonó su hogar. Pero algo muy curioso, muy hermoso también podemos decir, ocurrió en el año 1948, en que Israel regresa y es establecida como nación soberana una vez más entre las demás naciones de la tierra. Y he aquí algo, porque cuando hablamos de Israel, su nombre original era Jacob. Entonces podemos ver en cierta manera cómo entonces Jacob regresa a casa en el 1948, yo lo he dicho antes. Jacob, que es de Israel, regresó a casa y fue aceptado entonces, fue aceptada la nación, y hasta el día de hoy la nación de Israel está entre nosotros y está cumpliendo unos 73 años ya pronto en este año 2021. ¿Por qué es importante esto? Porque hubieron profecías en tiempos antiguos que le hablaron a la nación de Israel, le hablaron al pueblo de Israel que era necesario que perseverara en obediencia, perseverara en fidelidad al llamado que Dios les hizo. Esto no era nada nuevo para ellos. Ellos sabían y podían ellos corroborar y verificar que Dios le hizo un llamado especial a Abraham. Lo llamó, y de Abraham entonces Dios le dio la promesa, y a Abraham Dios le dio a Isaac como hijo, y también de Isaac pues sabemos que el hijo que Dios escoge en esa trayectoria genética, por decirlo así, fue a
a Jacob. Y de Jacob pues nos dio entonces las 12 tribus que conocemos hoy históricamente, bíblicamente. Y de una de esas tribus, de la tribu de Judá, entonces nos dio a Jesús de Nazaret, que vino a ser el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay muchos conceptos teológicos aquí que quizás parezcan raros y tal vez un poco difíciles de entender, pero si aceptamos la palabra de Dios como si fuéramos niños, no sin tratar de probar la existencia de Dios. Dios no quiere que nosotros tratemos de probar su existencia, sino que creamos a su palabra y entonces el Espíritu de Dios se manifiesta y hace el resto en nosotros, y todo Dios es revelado a través de la palabra, pero a través de la convicción del Espíritu de Dios. Y vemos entonces a todo Dios, en cierta manera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hablándonos a nosotros hasta el día de hoy. Pero lo que ocurrió entonces el 14 de mayo de 1948 fue algo para nosotros, como para algunos está siendo el descubrimiento de esa sortija, que aunque fue descubierta en la década de los 60, hoy en día pues pudieron corroborar entonces que esa sortija era del gran Poncio Pilatos, ¿no? Y ahí algunos podrán hacer la conexión si quieren. Entonces, ¿no? Ciertamente Jesús de Nazaret estuvo bajo juicio, y fue el procurador Poncio Pilato quien dictó la sentencia, y al fin de cuentas se lavó las manos y lo entregó al pueblo. Pero de cierta manera, si fuera así, ¿no? ¿Qué prueba necesitamos nosotros hoy de que Israel ha regresado a casa? Pues la prueba está en la nación, en que sí, ciertamente Israel fue aceptada como nación en el 1948 y está entre las naciones de la tierra hoy en día, tal y como dice la palabra de Dios que iba a ocurrir. Entonces es importante recordar estos datos, porque lo que está pasando hoy en día está apuntando al cumplimiento final de esas promesas que Dios dio, no solamente a través de Abraham, sino luego a través de toda la escritura, de todos los profetas, de todos los escritos, hasta el día de hoy, cuando nace la iglesia hace 2000 años atrás, y cuando comenzaron a manifestarse los primeros discípulos, el orden, el establecimiento de lo que se llama la iglesia, los llamados. Entonces lo que hizo Dios a través del Espíritu Santo, como Él puso el sello de aprobación sobre el pueblo de Dios una vez más, así como había hecho en el monte Sinaí siglos antes bajo el liderazgo de Moisés, ahora bajo la iglesia y el liderazgo directo del mismo Espíritu de Dios. Dios bautizó con Espíritu Santo y fuego y selló las vidas de aquellos primeros creyentes, y hasta el día de hoy Dios ha continuado sellando la vida y las vidas de todos aquellos que creen en Él, que creen la totalidad de la palabra, creen en el Evangelio completo, creen que no es algo teórico nada más, que no es una religión solamente, sino que es un encuentro personal con el Dios viviente que no se ve, pero que se manifiesta en nosotros. Y entonces nos damos cuenta que verdaderamente lo que Dios ha estado haciendo a través de la historia es una realidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo podemos experimentar dentro de nosotros mismos por el mismo Espíritu de Dios. Eso es importante. Entonces, a veces detalles como estos nos ponen a pensar de que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es simplemente una confirmación más de lo que Dios está haciendo en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Sabemos que son tiempos finales precisamente porque Jacob ya regresó a casa, porque el hijo pródigo ya regresó a casa. Entonces, en estos tiempos hay otras profecías que habrán de cumplirse, que marcarán ya la trayectoria final de
estos tiempos en que nos ha tocado vivir. Y hemos hablado anteriormente de otras profecías más específicas, las cuales las estamos esperando, como es la semana última de otra profecía que se dio en siglos anteriores, en el tiempo en que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fue llevado a la deportación por el imperio de Babilonia, aquel imperio de Nabucodonosor. Entonces entendemos que lo que ocurrió en ese tiempo marcó la historia y la historia profética del pueblo de Dios, porque les dio un comienzo, y no vamos a hablar en estos momentos sobre cómo comenzó esa salida de Jerusalén, que es lo que nos enseña la palabra de Dios, cómo ellos fueron deportados por causa de la desobediencia y por causa de su rebelión. Pero hubo un profeta muy importante que escribió sobre esos eventos, y más adelante quizás podamos hablar. El profeta fue el profeta Jeremías, y entonces hay ciertas cosas específicas que Jeremías dejó saber en sus escritos, que hablan directamente a lo que estaba ocurriendo justo antes de que Israel fuera llevado en la cautividad. Y también Dios le dio palabra a través del profeta Jeremías de cuándo ellos iban a regresar en aquel entonces, pero también cuándo iban a regresar otra vez en nuestros días. Contamos esos 73 años que Israel va a cumplir en estos días, en el año 2021, pero nos están apuntando hacia lo que va a ocurrir más adelante, porque hubo ciertas profecías que Jeremías hizo. Por ejemplo, solamente voy a mencionar una aquí, que Jeremías menciona el día de angustia de Jacob. ¿De quién? De Jacob. Jacob es el que regresó a casa, es Israel, y que ahora cumple 73 años como nación, no entre las naciones de la tierra. Eso es muy significativo, porque el día de angustia de Jacob tiene su lugar en esa semana 70, en esa última semana que está por cumplirse en nuestros tiempos, usando la información que nos da la misma palabra de Dios, la historia y los eventos que han ocurrido desde el 1948 para acá, hasta llegar a nuestros días. Es importante entonces entender esto y poder conectar los puntos, atar los cabos, como se dice, ¿no? Porque verdaderamente son tiempos extraordinarios estos que estamos viviendo, los días fascinantes y extraordinarios de las profecías de Dios que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Solo hay que tener una medida de fe, hay que tener un poco de fe para creerle a Dios, para abrir las páginas de la Biblia y, por ejemplo, comenzar a leer los escritos de el profeta Jeremías y darnos cuenta entonces cómo Dios planificó todo esto, siempre dándole una oportunidad y una esperanza a su pueblo como nos la ha dado a nosotros. Es lo mismo a través de Jesús de Nazaret, nos ha dado Él la esperanza. A través de Jesús de Nazaret nos ha dado Él el regreso entonces a lo que Dios va a hacer, porque lo que hay en esta tierra en realidad es temporero. Dios tiene algo mejor. Hay algo más que Dios tiene para el pueblo de Israel, y hay algo más que Dios tiene para la iglesia o el pueblo de Dios, que por la fe creyó entonces lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer hace unos 2000 años atrás. Así que de esta manera nos debemos nosotros de animar unos a otros, sabiendo que a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, en las naciones de la tierra, a pesar de lo que está pasando en Europa, a pesar de lo que está pasando con todo lo que la sociedad está pidiendo, exigiendo, los cambios que quieren hacer, parece ser que lo están haciendo demasiado rápido este año, el año pasado, a pesar de la pandemia y todo eso. Quizás es como si hubiera sido un catalítico esta pandemia para que la sociedad se soltara, entonces se abriera a exigir lo que ellos creen es lo razonable y lo justo, pero al hacerlo han puesto a Dios a un lado,
¿Cómo sabemos eso? Pues porque a lo que es bueno lo están llamando malo, y a lo que es malo y abominación lo están llamando bueno. Estamos viviendo en tiempos verdaderamente críticos y difíciles, pero hay un péndulo delante de nosotros que nos está marcando el tiempo profético de Dios, y podemos usar sin lugar a dudas, mis amados, lo que ocurrió con Israel a partir del 1948 hacia acá. Y cuando leemos los escritos de Jeremías nos damos cuenta entonces que todo está llegando a una conclusión para bien. Todo está llegando a un final para bien, porque Dios tiene planes, Dios tiene algo establecido ya, que Él lo va a hacer a través de Jesús de Nazaret, como Él va a establecer otra vez una monarquía, pero no una monarquía como la conocemos hoy en la tierra, las naciones de la tierra. Es una monarquía de Dios, justa y verdadera, y Dios nos ha concedido un reino y nos ha dicho cuándo ese reino va a comenzar y cuándo ese reino va a terminar. Estemos pendientes de lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia en nuestros días. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.